ya aquí en directo en nuestro magazine a los coordinadores de la Bolsa Amarilla, así que damos la bienvenida a José Carlos Casado y a Guadalupe Esquinas. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Córdoba TV. José Carlos Casado, que es miembro fundador de la Galería de Cuentos, y bueno, por su parte Guadalupe, que es responsable del ámbito literario, del ámbito de la literatura, de una de las áreas, de las patas de ese gran proyecto que es el Arsenal, ¿verdad? Y del que hemos tenido ocasión de hablar aquí en más de una ocasión. Y la verdad es que, bueno, pues nos hace mucha ilusión que lleguen hasta nosotros estas bolsas amarillas, porque de alguna manera siguen la filosofía de esta iniciativa cultural, de esta iniciativa literaria. La cultura sale al encuentro de los paseantes y, en este caso, de los espectadores de Córdoba TV. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cómo nace esta peculiar bolsa amarilla? Pues la bolsa amarilla nace con la ilusión de difundir la literatura y ponerla en manos de, como tú has dicho, de la gente de a pie y hacerla más accesible. Y con ello también pues ayudar a promocionar a distintos autores que les gusta, que tienen pasión por la escritura, pero que no ven muchos caminos para difundir su trabajo. Y entonces es una manera de poner a su disposición un formato que le ayude a compartir su trabajo. Una acción literaria que inunda ya calles, el mobiliario urbano, hasta bueno, pues su flora, el arbolado, todo lo llena de literatura. El propio modus operandi pues ya es una muestra de creatividad y una llamada a participar de la misma. El hecho de que ya pues nos encontremos estas bolsas amarillas en cualquier parte por sorpresa, ¿verdad? Nos está dando un toque de atención y además en este color, ¿verdad? Tan llamativo. Cuando surgió el proyecto, acabé de decir que José Carlos y yo estábamos trabajando desde hace ya tiempo, ¿no? en la nueva forma de difusión de textos literarios. Entonces, después de varios impedimentos, ¿no? En cuanto a que nos publicasen, ¿no? ciertos textos, ¿no? Imprimirlo y demás, surgió, ¿no? esta idea, ¿no? de fusionar, ¿no? los dos, tanto la idea de cuentos como el Arsenal. Y estábamos trabajando en ello, ¿no? Esa mañana estábamos trabajando en ello. Y bueno, ¿y qué soporte le damos? ¿Cómo lo lanzamos? Y fue, fue el artista plástico fantástico Antonio Blázquez quien ha creado la bolsa amarilla. Tanto el diseño, que tiene una creación súper aguda, súper delicada, como el propio nombre, ¿no? Entonces, Antonio Blázquez es el creador de la bolsa y del soporte como tal. Entonces, Lo propuso como un diseño hecho a medida, ¿verdad? Sí, o sea, en un momento hizo el recorte, ¿no? la prueba. Y nos quedamos nosotros como diciendo, wow, esto es. Lo tiene todo, absolutamente todo, sí. ¿Verdad? Comodidad, movilidad y además que el contenido está en el continente. Hemos visto una bolsa amarilla cerrada y aquí tenemos una abierta en la que, bueno, pues nos sorprende, ¿verdad? Esa publicación, como decimos, de autores noveles, bueno, autores que además pertenecen, ¿no? al taller, al propio taller del Arsenal, ¿no? Hay ahí una alianza entre ambas organizaciones que también es digna de reseñar, ¿no? Como el mundo del arte y todas las personas que os preocupáis por pues, materializar o propiciar que se puedan llevar a cabo este tipo de iniciativas, os unís para crear iniciativas nuevas, ¿no? Sí, ahí el vínculo es que ni siquiera había que buscarlo, es que estaba ahí, ¿no? Entonces, tanto José Carlos como todos los que participan, ¿no? en la bolsa amarilla tienen relación con el taller de escritura, ¿no? que tenemos en el Arsenal, y todos participan, ¿no? en él. En cuanto a que es un taller de escritura en el que cabe todo. Y cuando digo que cabe todo, en cuanto a que la escritura, ya sea dossier, guión, instrucciones para un electrodoméstico, relato, poesía, ¿no? Lo que queramos, entonces se puede encontrar la creación literaria.
Y no queríamos tampoco, ni por una parte, dejar de contar con todos los participantes, ni tampoco que fuese una selección de textos propiamente de género literario clásico, sino en los que cabe, ¿no?, todo tipo de escritura literaria, o sea, ya sean frases o sean imágenes que puedan caber dentro de lo que queramos considerar un género, ¿no? No queremos limitarlo simplemente a un género, sino abrirlo pues, a poesía, a relatos, simplemente un verso, una frase original, cualquier cosa. Juegos literarios, microficción, un haiku, cualquier tipo de poema, porque además el formato se presta mucho a ello. Y además lo cierto es que habéis apuntado precisamente a esos géneros y algunos de ellos subgéneros que más problemas se encuentran a la hora de editar, ¿no? Es tremendamente difícil en el ámbito, por ejemplo, de la poesía, si no es a través de un certamen, al cual también es difícil acceder a conseguir alguno de esos premios, o si no es a través de la autoedición o la coedición, llegar a publicar, ¿no? En momentos como este pues hay mucha creatividad, mucho talento, mucho valor, pero que no sale, ¿no? Quizá pues de ese blog en internet, ¿no? Era quizá buen momento para bueno, pues, volver a la publicación en papel, pero de una manera distinta, ¿no? Sí, me gusta mucho lo que has comentado porque justamente el proyecto nace por necesidad, la necesidad de difundir estos textos con esta forma. No es algo fortuito, ni por capricho, ni porque, mira, vamos a hacer lo que nos apetece, ¿no? Nos apetece mucho, pero es una cuestión, ¿no?, de un objetivo, ¿no?, de trabajo, ¿no? Que ante las dificultades que hay, ¿no?, de eso, ¿no?, hemos comentado antes, de difusión, de edición, ¿no? Y de saltarse, ¿no?, o sea, de no poder saltarse una serie de protocolos para que te acepten, ¿no?, un texto, cuando es mucho más fácil ofrecerlo, ¿no?, tal cual aparece, y decir, mira, aquí está, tan simple como eso, ¿no? Y bueno, el proyecto en sí, lo que llamaba gritos, era una interacción, y la interacción más directa tenía que ser urbana, ¿no? Si no es urbana, no se produce, ¿no? Una comunicación. Intermediarios que interrumpen esa conexión directa entre el lector y el escritor, o el escritor y el lector. Claro, el arte pues pasea hasta encontrarnos, ¿verdad? A los viandantes, tanto a personas de aquí, de la ciudad, a los residentes, como a aquellos turistas, ¿no?, que además pues se van a llevar un grato recuerdo, ¿no?, de una ciudad en la que el arte florece en forma de bolsa amarilla, ¿no? Exactamente, además nos hemos encontrado muchas veces con que hay muchas personas que se las llevan, entonces es como una propagación de los textos que salen de aquí y que no sabemos dónde van a acabar. Incluso, como te invita a la participación, cuando llegue a otros sitios, pues nos llegan de hecho textos de fuera de Córdoba y que también van a aparecer en la bolsa amarilla. Entonces es como que se está multiplicando, ¿no?, como se está reproduciendo la bolsa. Y es bastante gratificante. Sí, porque realiza un circuito pues, inesperado, ¿verdad? No sabemos dónde va a ir a parar, incluso podemos volver a encontrarnos, ¿no?, con la misma bolsa, algo que pueda ser incluso para nosotros significativo, ¿no? Vuelve a aparecer este poema, vuelve a aparecer este texto, bueno, por algo será, ¿no? De alguna manera hay mucha magia, ¿no?, en torno a esas bolsas amarillas, y en cualquier caso, como decimos, siempre el que se la quede sabemos que se la va a quedar, porque realmente le ha parecido pues, un pequeño tesoro que debe conservar. Estábamos hablando de la repercusión en los viandantes, en los paseantes, pero también efectivamente hacíais alusión a aquellas personas que quieren verse pues, publicadas en esta bolsa amarilla. Para ello ofrecéis un par de correos electrónicos y bueno, pues total apertura, ¿no? Me imagino que debe ser difícil pues establecer, ¿no?, esa serie de criterios y dar cabida, ¿no?, a tantísimas peticiones que, bueno, llevamos poquito tiempo, pero que cada vez serán más, ¿no? De hecho, hay mucha gente que está participando y también incluso aprovechan los correos para, si hay mucha gente que le gusta algún texto, un autor, como aparece tanto texto como autor, pues nos dice, oye, me gusta este texto de este autor, ¿sabes si puedo ponerme, si ahí tiene blog, si puedo leer algo más suyo? Entonces es como que se están mezclando muchas cosas, tanto las opiniones de algún texto, gente que le gusta escribir o gente que escribe. ¿Cómo puedo participar? Hay un cómputo de muchas actividades.
Interesantísima, ¿no? La cantidad de complicidades que se pueden encontrar y bueno, para ello, aunque decíamos que volvemos al medio de la lectura impresa, al método tradicional, también son de gran ayuda las redes sociales, ¿no? La presencia de la bolsa amarilla pues cada vez más extendida, ¿no? Por las redes. Claro, elegimos soporte papel, como podría haber sido otro soporte. Sí. Entonces, las nuevas formas, como pueden ser también formas que ya existentes, ¿no? Y desaprovechar ¿no? La difusión, ¿no? Vía internet sería absurda, ¿no? Claro. Como, estamos ahí, ¿no? Estamos ¿no? tanto en Galería de Cuentos como en Arsenal, estamos en la red y es parte, ¿no? Parte de la comunicación más, ¿no? Entonces, hombre, sí es cierto que la bolsa amarilla como proyecto está en la calle, ¿no? Claro. Luego, de manera documental, está ya, ¿no? en la red, pero la acción en sí está en la calle. La acción urbana. Sí, entonces, es un punto diferencial, claro. Claro, la gente se lo encuentra, ¿no? Pues en los árboles, en las cancelas, en muchos, ¿no? huequecitos, ¿no? que permiten, ¿no? las calles, la ciudad. Y bueno, como tú has contado bien, y tal cual, ¿no? lo ponen en la bolsa, para cogerla, leerla, transportarla, llevarla, ¿no? situarla en otra parte. Sí, lo tenemos aquí en su parte trasera, transporta escrituras, espacios en palabras, para leer y dejarla aquí, para leer y llevarla a otros lugares, para llenarla de nuevo con otras creaciones, y ya nos indicáis, ¿no? Esos dos correos y las páginas web del Arsenal y de Galería de Cuentos. Una manera además de hacer un regalo impagable a tantas personas que no solo pasean disfrutando de la ciudad, sino que van pues, con toda prisa del punto A al punto B, ¿no? También estamos hablando de una filosofía diferente, ¿no? De vivir y de transitar por la ciudad, ¿no? Hemos tenido experiencias muy bonita. Lo que iba a decir, que en los repartos hemos tenido mucha experiencia de observar a la gente que se acerca a coger una bolsa, se para, la vemos sonreír, porque muchas veces cuando estamos repartiendo como quedamos ahí un poquito, mira, ya, ahí van a coger una, Entonces observa las reacciones, que son muy variadas. Unas se los llevan, otros los cogen y los dejan en otro sitio. Luego hemos pasado por sitios, ¿no? a hacer un nuevo reparto en los que esas bolsas no estaban ahí, estaban otras, ¿no? Y es como que, ¿no? Eso, lo que te comentaba antes, ¿no? Han pasado por diferentes lugares y, ¿no? la han colocado en otro lugar, ¿no? Casi en el mismo sitio, pero no en el mismo sitio. Y muchos comentarios, ¿no? De muchas casualidades ¿no? y en realidad es muy positiva. Y luego también gente tanto ¿no? de fuera de Córdoba, ¿no? de España, ¿no? de turistas que nos visitan, ves cómo buscan las diferentes bolsas, ¿no? Buscan ¿no? todas las bolsas diferentes que hay. Son en total 14 bolsas diferentes, porque son 2 textos por autor. Son 7 autores, que voy a decir, ¿no? los nombres, 7 autores y 2 textos por cada autor. Entonces, claro, si en una calle o ¿no? en una zona hay, no sé, 20 bolsas, ¿no? Por ejemplo, no sé, 30 bolsas, pues también hemos encontrado cómo hay eso, pues un grupillo de gente que coge una, que se va picando y va cogiendo una, ay, pues a ver qué pone la otra, ¿no? A ver qué texto me encuentro en la siguiente. Y como son textos tan variados también, sí, claro. Pues, y muchas veces también hemos tenido la oportunidad de repartir bolsas en una calle, seguir repartiendo, y cuando volvemos no había ninguna bolsa y te la encuentras en otro sitio o a varios metros más para allá. De verdad que está muy interesante porque ves que funciona, que la gente lo entiende y que está participando de ello. Y además, efectivamente, como bien decíais, sobre todo durante el reparto habréis podido ver un poco la heterogeneidad, ¿no? de perfiles, como desde pues, un crío que le pueda pues, resultar llamativo, curioso el nombre, la forma, hasta un adulto, una persona más mayor, pueden interesarse, ¿no? por la bolsa amarilla, y quizá su contenido pues, no podrían acceder a él o no les agradaría a priori si lo encontráramos en otro formato. Por ejemplo, en el caso de la poesía, pues ya sabemos, ¿no? los grandes problemas que existen para concitar a personas que luego saldrían pues, muy satisfechas de un recital, pero que no se acercan, ¿no? porque tenemos siempre esa barrera de la poesía asociada pues, a un arte minoritario, ¿no? Sí, y también, perdona que te
También el relato también, resulta que muchas veces a las personas pues, no le da por comprar un libro de relatos, pero sin embargo se encuentra una bolsa con un relato y a lo mejor sí le llama o se interesa a la hora de ahora adquirir un libro o no de relatos. Es como tanto relato como otros géneros. Como que si tú no te lanzas a comprar un libro de poesía, por ejemplo, a priori, pero tú ves una que te llega y entonces dices, pues mira, y te empieza a interesar ese género. Incluso nos hacéis reflexionar sobre la propia literatura, la metaliteratura también está muy presente en estas bolsas amarillas, uniendo y creando, ¿no?, al mismo tiempo a lectores con escritores que desean tener esa oportunidad de seguir escribiendo, de publicar y de, bueno, pues de ser conocidos, ¿no?, de poder recoger esa respuesta, esa contestación del público. Una actividad a la que queréis decididamente darle periodicidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. No se trata de como dije antes, algo puntual, ¿no? Casual, sino que como parte ir más allá de los formalismos que nos coartan, ¿no? Y nos limitan, no ir en contra por ir en contra, sino simplemente porque no impiden, ¿no? Es justamente eso, es decir, hay una necesidad de leer, ¿no?, de leer textos diferentes, ¿no?, de mucha gente que escribe y que le gustaría, ¿no?, que se conocieran, ¿no?, sus escritos, sus creaciones. Entonces, es justamente eso, ¿no?, que más que una gratitud a la bolsa amarilla, sea un retroalimento, ¿no? Entonces, los propios escritores, ¿no?, tanto si se consideran escritores como si no se consideran escritores, ¿no? Si escriben y lo que escriban, ¿no?, es interesante, ¿no?, y supone, ¿no?, algo que sea, ¿no?, que sea agradable, ¿no?, de leer y de descubrir, pues que nos lo manden, que nos manden sus propuestas y en la próxima selección, ¿no?, de textos, pues irán impresos, ¿no?, en las siguientes tiradas. Entonces, es eso, ¿no?, es un seguimiento de la misma interacción. O sea, no somos nosotros, los mismos autores que quieren escribir, quieren ser leídos y salen impresos en la bolsa amarilla. De hecho, es interesante lo que dices de si se consideran escritores o no, porque yo me di cuenta de eso porque en uno de los talleres que imparte Guadalupe de escritura del año pasado, del que participé yo o fui alumno, me di cuenta de que hay mucha gente que a priori no escribe, pero que escribe cosas interesantísimas y hay gente que se apunta porque alguna vez ha escrito o le gusta, aunque no sea escritor o no escriba asiduamente, y se presentaban allí trabajos súper interesantes. Entonces, a raíz de ahí han ido cogiendo interés y además participan de hecho en muchos de estos y nos damos cuenta de que no hace falta tenerse por un escritor de alto nivel, claro, como para escribir cosas interesantes. Ni siquiera tenerlo como oficio, ¿no? Hay personas que son grandes lectoras y que tienen mucho también, ¿no?, que aportar a ese panorama, pero que lo suelen hacer, ¿no?, en la intimidad, lo comparten a lo mejor en un taller de escritura. Y claro, entendemos que el fomento y el posibilitar que esa publicación se realice, pues es una de las finalidades, ¿no?, tanto del área de literatura del Arsenal como también de esa galería de cuentos, ¿no?, que nace además expresamente pensando, ¿no?, en esa cantidad de puertas cerradas que se encuentra el creador y concretamente la persona que escribe, ¿no?, que sencillamente escribe y que tiene la ilusión de compartir lo que hace, ¿no? Hay muchas personas que, de hecho, yo lo fundé porque a mí me ocurría. Entonces yo escribía y veía que o tienes la suerte de que una editorial se fije en ti, o da la campanada en un certamen, o tienes muy difícil, o creas un blog, como yo también creé, ¿no? Entonces es como una manera de buscar diferentes vías alternativas en las que también se pueda transmitir esa escritura y también transmitir pues muchísima gente que le gusta la escritura y que no la comparte simplemente por ese hecho, por esos intermediarios que o tengo la suerte de una editorial o un certamen o poco más,
Entonces, es buscar alternativas. Y de hecho hay mucha gente que lo está agradeciendo porque la participación habla por sí misma. Hay mucha gente que está escribiendo, pero está ahí como en la sombra, ¿no? Sí. Como en la sombra. Y ahora pues ha encontrado la ventana esta que le ha gustado bastante, vamos. Hay correos en los que se intuye como cierta timidez, ¿no? De decir, o cierta duda, de decir, pero esto realmente me va a permitir a mí ver impreso, ¿no? mi creación, ¿no? Y sí, o sea, si se ajusta, ¿no? Si se ajusta a unas 200 palabrillas de máximo, sí, ¿no? formato, 200 palabras así. Y si se ajusta, ¿no? A la selección, ¿no? que hagamos, ¿no? En función de la tirada y demás, pues claro que sí, o sea, para adelante. De hecho hay muchísimos correos en los que, para empezar, ya te pone, yo escribo pero de forma modesta. No soy escritor. Sí, No siempre sé, con mucha... sí, no soy Claro. escritor, bueno, mándanos tu trabajo y luego lo lees y transmite muchísimo. Y merece ser leído y ser ser compartido. leído y releído. Exactamente, y puede hacerlo a través de esta iniciativa de la Bolsa Amarilla. Más de 1 millar de ejemplares ya repartidos por la ciudad. Me imagino que esta iniciativa, que además tenemos que decir desde el punto de vista de los medios de comunicación, que ha generado gran impacto, Sí. que hemos podido ver artículos, en fin, se han interesado por ella, agencias como la EFE, por ejemplo, lo hemos visto en ABC de Sevilla, en otros medios ha trascendido más allá de nuestras fronteras. Me imagino que después de esa acogida tan calurosa y del buen resultado, pensaréis, ¿no? Tendréis otros proyectos en la cabeza que, si bien no desarrollen la Bolsa Amarilla, sí estén pues muy en línea, ¿no? Con esta manera diferente de generar y de expandir la cultura, ¿no? Sí, estamos dando de ahí Sí, es que ahora como nos ha pillado un poquito así de... la cabeza. Claro. Lo que queremos es, sobre todo, es que no se pierda la idea, ¿no? La idea de transmitir los escritos y difundir la literatura y promocionar a todos esos escritores. Ahora veremos que de qué manera podemos seguir el camino. De hecho, de momento va a seguir siendo así. Sí. Y intentaremos mejorarlo. Sí. Mejorarlo y a ver de qué forma podemos continuarlo promover también, en cuanto a que, ¿no? surjan ¿no? más formatos, ¿no? Nuevas formas, ¿no? Y Lo que sí hemos visto es que la idea la gente le interesa y la gente llega. Y entonces primero tenemos que buscar hacerlo. Pues si vemos que gusta, pues vamos a sacarlo un poquito de Córdoba, porque claro, es un proyecto que estamos autopromocionando nosotros. Claro. Entonces tenemos unas limitaciones y tenemos que buscar la forma de poder hacer llegar esto a las máximas personas posibles, pero primero que todo tenemos que pensarlo. sí, estamos pidiendo formas de financiación y demás. Claro, eso se iba a decir, porque sí. este tipo de iniciativas, cuando llegan ya a cierto punto de evolución Sí. y ya cuentan con la respuesta del público, lo que demandan es quizá pues una mayor inversión, ¿no? Claro. Que va pues más allá, no excede Claro, las nosotros- posibilidades, ¿no? de una organización pues no lucrativa y de una plataforma cultural, ¿no? Ahora Exactamente. estamos en esa fase, ¿no? En la fase de estudiar patrocinio, financiación y seguir adelante. Lo importante es que, desde luego, pues si optarais por opciones como el crowdfunding, que que ha tenido tantísimo éxito, encontraríais un gran micromecenazgo, porque estáis creando ya esas legiones de fans, de seguidores, que incluso pues acogerían con los brazos abiertos la posibilidad de ver publicadas las obras en un libro que compilara todas esas creaciones, todas esas bolsas amarillas. O sea, que ese trabajo previo ya lo estáis realizando, ¿no? Sí. Ya solo falta pues que ese interés se vea también correspondido y que el público, que esa ciudadanía cordobesa o visitante en Córdoba, pues de alguna manera reconozca, ¿no? El agradecimiento y gratifique con esa respuesta, ¿no? Ese pedacito de cultura que ponéis a su disposición y de manera gratuita, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una chica de Bilbao, en el Pesar de Potro, Sí, sí. que estaba Esa iba a ser muy famosa. entusiasmada porque ella, yo la bolsa me la llevo a Bilbao y la pongo allí, ¿no? en mi calle y tal y cual. Y empezó a coger varias, empezó a coger, ¿no? Gente que había por allá. Y o sea, que sabemos que, ¿no? que ha ido más allá de Córdoba, ¿no? De Bilbao y de Cádiz y de muchas más provincias, ¿no?
Entonces... Aunque sea un proyecto de Córdoba, pues de todo. Sí, y luego los participantes no solo son cordobeses, no es ¿no? un proyecto cordobés en cuanto a tal, sino surgen, ¿no? como creación literaria, y ahora se lo voy a decir. Los participantes son Carmen Soriano, José Juan Luque, Mar Juan Tortosa, Paco Nevado, Antonio Blázquez, José Carlos Casado Y Guadalupe Esquina. y yo, ¿no? ¿Me falta alguno? No. Creo que no. Parece que no. Muy bien, pues esa es la primera tanda, Y ¿verdad? de autores. Muy bien. es un lujazo poder leer, ¿no? Todos los que participan del taller. La verdad es que hay ocurrencias y creaciones brillantes. De cómo surgen de lo que justamente estamos hablando, ¿no? de que son escrituras que no tienen un formato de género clásico como tal, y surgen eso, chispas brillantes. Y lo que decía que hay muchos escritores que no son de Córdoba y que también, respecto a lo que estábamos hablando de llevarlo a otras ciudades, pues les gustaría que esos escritos que ellos mandan apareciesen también en su ciudad. Claro. Entonces, es lo que buscamos, intentar pues sacarlo de Córdoba también, aunque aquí siga igual, y que esa gente que nos escribe de otras ciudades puedan ver sus textos y puedan compartirlos en su ciudad también, que eso también les llena. Pues que siga pues engrosándose ese tejido que estáis creando, que los circuitos sean cada vez más, que sean de ida y vuelta, y que siga viajando muy lejos y cada vez más esa cultura cordobesa y no cordobesa de todas las voces que se han reunido en torno a la Bolsa Amarilla, y que lo siga haciendo. Desde luego, daros la enhorabuena tanto al Arsenal como a Galería de Cuentos, a los dos coordinadores de esta iniciativa, a la que esperamos seguir muy de cerca a través de nuevas entrevistas, de reportajes, que sigamos inundando de literatura nuestras calles, que bueno, Guadalupe, José Carlos, falta nos hacen. Sí, hace falta. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, de verdad, y mucho éxito, y hasta muy pronto. Gracias a ti y animo a participar.